Buenas tardes. Fue una introducción extensiva. Sí, gracias por la oportunidad de estar aquí y predicar de la palabra de Dios. Es un privilegio. Les aseguro que yo soy el bendecido de estar aquí, de cantar con ustedes. También es un privilegio de canto. Esta tarde, por favor, abran su Biblia a Juan 10. Me da risa que haya dicho eso de las introducciones y voy a empezar con una introducción. Vamos a leer esto. Les voy a preguntar esta tarde una pregunta. ¿Cuál es posiblemente la metáfora más entrañable, atractiva, utilizada para Dios en la Biblia? ¿No están poniendo atención? Esta tarde yo diría que la metáfora sería de la del pastor, que es lo que habla Juan 10. Y a ese punto, el Salmo 23:1 es probablemente el versículo más memorable de toda la Biblia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por lo tanto, la metáfora más memorable de Dios es probablemente la de un pastor. Otros pasajes apoyan esto. Habla mucho del pastor, es en Isaías 40, 10 y 11. He aquí el Señor Dios apacentará su rebaño como un pastor, recogerá los corderos en sus brazos, él los llevará en su seno y guiará con dulzura a los que están con los jóvenes. Las imágenes del pastoreo también se usan para describir el liderazgo del pueblo de Dios. De hecho, los más grandes líderes de Dios, Abraham, Moisés y David, eran todos pastores. En un punto. Vemos cuán importante era el papel de un líder pastor entre el pueblo de Dios. Cuando escuchamos a Dios hablar de ellos, aquellos que han fallado en su responsabilidad de pastoreo. El profeta Jeremías dijo: «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi prado», afirma el Señor. Por lo tanto, así es el Señor, Dios de Israel, refiriéndose a los pastores. Jeremías 23, 1 al 2. Ezequiel 34 puede ser el capítulo fundamental sobre el tema del liderazgo deficiente de Israel en el pastoreo. El Señor habla contra los pastores. Habla también del pastor del futuro, que va a estar: «Mi siervo David será príncipe entre ellos. Yo soy el Señor, yo he hablado». Ezequiel habla de David, de este pastor, pero debes saber que estas palabras fueron pronunciadas mucho después de la muerte de David. Por lo tanto, lo que el Señor tenía en mente era establecer un pastor para su pueblo en el hijo mayor de David, el Señor Jesucristo. Y es este pastor el que se encuentra en Juan 10. Jesús usa la metáfora de un pastor para distinguir su ministerio de los falsos pastores que fallaron en su deber. En efecto, Jesús argumenta en Juan 10 que él es el legítimo cuidador de las ovejas. Y como el cuidador legítimo, él es el camino principal, el proveedor preeminente y el principal protector de las ovejas. Y vamos a ver esto esta noche. Y estaré aquí
en la otra semana y veremos lo demás en la otra semana. Juan 10, 1 al 10. De cierto os digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca fuera a todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño jamás seguirán, más bien huirán de él porque no conocen la voz del extraño. Jesús le dijo a esta figura, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Entonces Jesús les habló de nuevo, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no les oyeron. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sea Dios bendecido por la palabra el lectado de su palabra. He puesto el título de este sermón, La historia del pastor. El título de este sermón nos enseña que la historia del pastor nos enseña que Jesús es el legítimo cuidador de las ovejas. Es un mensaje simple. Hay dificultades en este pasaje que están lejos de ser simples. Mientras que Jesús es la puerta en los versículos 7 y 9, más tarde en los versículos 11 y 14 es el buen pastor. A lo largo del pasaje, el significado de estas imágenes del pastor no es siempre el mismo. En nuestro pasaje de esta tarde, el pastor se contrasta con los ladrones, pero luego se contrasta al pastor con los asalariados. ¿Quién son estas ovejas? ¿Son los judíos, los gentiles, la iglesia? En general, el capítulo está lejos de ser sencillo, ya que hay elementos literales y simbólicos entrelazados. Y uno de los mayores desafíos en este pasaje es el género de los primeros 5 versos. No hablamos mucho sobre el género, pero es una parte importante de la comprensión e interpretación de la Biblia. Normalmente pasamos de un género a otro y no pensamos mucho en ello. En el transcurso del día podemos leer un artículo de opinión en nuestras noticias, escuchar un capítulo de una novela y cantar nuestra canción favorita de los Beatles, sin darnos cuenta, por supuesto, de que estamos pasando de un género literal a otro. Es probable que hayas oído hablar de una parábola. Una parábola es un tipo de género que se encuentra en la Biblia. Una parábola es simplemente una historia real que ilustra una verdad. La palabra es una palabra griega que simplemente significa tirar al lado. La idea es que una historia se proyecta junto a una verdad para ilustrar la verdad. Jesús era un maestro de la parábola. Mateo y Lucas registran más de 30 parábolas pronunciadas por Jesús. La parábola del sembrador de Mateo 13 y el hijo pródigo de Lucas 15 se encuentran en las más populares. La pregunta en cuestión es esta: ¿es la historia del pastor de Juan 10 una parábola? ¿Cae en ese género que sea parábola?
nos va a ayudar a interpretar este pasaje. Si es así, es la única parábola que nos da Juan, a pesar de todas las señales y palabras de Jesús que nos da en el Evangelio de Juan. Las parábolas no se encuentran en ninguna parte. Es decir, a menos que la historia del pastor sea en realidad la parábola del pastor. Hay una pista en el versículo 6. Esta figura retórica que Jesús usó con ellos, pero no entendieron lo que les estaba diciendo. La frase figura retórica en el griego es muy similar a la palabra parábola. Desafortunadamente es muy similar paraoimia. No es la misma exacta palabra a parábola. Algo que es muy importante a la hora de interpretar una parábola es recordar que una parábola no es una alegoría. Una parábola, una alegoría es otro género. Una parábola enseña una verdad espiritual y buscar significado en cada detalle es convertirlos en alegorías. Un ejemplo, en una parábola no sacas cada detalle. La parábola enseña una verdad. En una alegoría es diferente. Tiene diferentes cosas que representan diferentes cosas o verdades. Un ejemplo bien conocido de cómo convertir una parábola en una alegoría es la interpretación de Agustín de la parábola del buen samaritano. Y voy a confiar que ustedes ya saben la parábola del buen samaritano. Agustín creía que el hombre que cayó en manos de los ladrones era Adán. Jerusalén era el cielo y Jericó significa el cielo del hombre. Moralidad. Los ladrones fueron el diablo y sus ángeles fueron los que despojaron a Adán de su inmortalidad. Al vencer a Adán, los persuadieron a pecar. Los sacerdotes representaban a la ley y los levitas representaban a los profetas. El buen samaritano es Cristo que, al vender el pecado del hombre, busca refrenar el pecado. El aceite es esperanza y el vino es un espíritu ferviente. La posada es la iglesia. Al día siguiente se representa la resurrección. Pero ¿dónde está todo eso en ese texto? No está. Debería de ser obvio que la interpretación de la parábola del buen samaritano es absurda. En ninguna parte de este pasaje encontramos ningún indicio de tal interpretación. Dicho eso, la alegoría es un género que se encuentra en la Biblia. Una alegoría es una historia en la que las partes o elementos de la historia apuntan simbólicamente a realidades espirituales. Si una parábola tiene un punto de comparación principal, una alegoría tiene varios puntos de comparación. Gálatas 4, cuando compara el antiguo y el nuevo pacto con Agar y Sara. Entonces, la historia del pastor que acabamos de leer en Juan 10, ¿es una parábola o una alegoría? ¿Me siguen? Yo creo que es una alegoría. Por unas razones. La palabra exacta parábola no se usa para describir la historia. Es similar, pero no es la que se usa. Segundo, Juan no registra otras parábolas. Si es una parábola, es la única que nos da Juan. Tercero, y la más significativa, Jesús explica la historia usando analogía. Jesús dice que Él es la puerta en los versículos 7 y 9. Él dice que Él es el pastor en los versículos.
Los ladrones y salteadores que intentan robar las ovejas, aunque no se identifican explícitamente, pero se dice que vinieron delante de mí. Son los falsos líderes religiosos, aunque las ovejas no están explícitamente identificadas. Pero yo creo que es una alegoría. Ahora bien, si bien hay elementos de la historia que parecen claras, hay otros elementos que no están tan claros. Por ejemplo, hay que poner las fronteras donde Jesús pone las fronteras. Poner los ojos en donde Jesús quiere que veamos el significado. Hay otros elementos que no están tan claros. Por ejemplo, el guardián en el versículo 3, no sabemos quién es. Y no tenemos que ponerle una verdad a ese versículo. El extraño en el versículo 5, el jornalero en el versículo 11 y el lobo en el versículo 12. Ahora bien, aunque la historia del pastor puede ser una alegoría, eso no significa que cada elemento de la historia tenga que tener algún significado simbólico. Muchos de los elementos de la historia pueden estar ahí simplemente para reforzar o apoyar aquellas partes que tienen un significado simbólico. A medida que avanzamos, vamos a limitar nuestra interpretación alegórica a los puntos de comparación que se explican o se interpreten específicamente en el pasaje. Espero que esta explicación nos ayude a cada uno de nosotros a ser mejores estudiantes de la Biblia y nos dé una mejor comprensión de este pasaje tan maravilloso de las Escrituras que tenemos ante nosotros. El contexto de la historia. Número 1. Vamos a hablar del contexto. El contexto de la historia. Aquí no me refiero al contexto de la alegoría. Quiero decir al contexto de la historia más amplia del Evangelio de Juan. Eso es lo que me refiero al contexto. ¿Cómo cabe en la historia más grande que lo que hace Juan en el Evangelio? Juan 10 sigue a Juan 9 y fuera de un salto de capítulo no hay razón en la historia para pensar en el contexto de Juan 9 a Juan 10 ha cambiado. Entonces, debería estar la historia del pastor en buen contexto. La historia del pastor entonces debe mantenerse en estrecha conexión con el capítulo 9, que es registro del curación de Jesús al hombre ciego del nacimiento. Quiero ver un versículo. Este versículo es para ayudarnos a formar el contexto. Lucas 9:34. ¿Y para qué? Lo excomulgaron. ¿Y para qué? Solo para seguir que Jesús era de Dios. Entonces, ¿son estos falsos pastores? Recuerden cómo trataron los fariseos a este hombre. Lo excomulgaron. ¿Y para qué? Jesús era de Dios, entonces son estos falsos pastores a los que Jesús apunta en Juan 10. Es con estos con los que él se contrasta para demostrar que Él es el legítimo cuidador de las ovejas. Número 2. La historia del pastor. Versículos 1 al 6. Vemos entonces la historia del pastor. Las imágenes del pastor serían muy familiares para aquellos que escuchan a Jesús y para audiencia inmediata de Juan. En el mundo antiguo, tanto los reyes como los dioses eran descritos como pastores. Por lo tanto, un lenguaje como este tocaría una fibra sensible.
vemos la palabra redil de ovejas en versículo 1. Si esta palabra era común para la audiencia de Jesús, no le es para la mayoría de nosotros. El redil de las ovejas es simplemente un corral o un patio donde se guardaban las ovejas. En los días de Jesús, las ovejas se mantenían en un recinto amurallado que habría protección contra los depredadores. Y esta tiene puerta. La puerta es importante porque es lo que parece validar quién es el legítimo pastor. Hay un portero y este portero abre la puerta para el pastor legítimo. En contraste, están aquellos que pasan por alto la puerta y trepan por la pared. Estos son descritos como ladrones y salteadores. En nuestro idioma, estas palabras son casi sinónimos. Si hay un matiz en el idioma griego, la palabra ladrón se centra en él. La naturaleza es encubierta de su entrada y la palabra ladrón sobre la violencia que se produce. En otros lugares a Judas se le llama ladrón. Y Barabas, ladrón, se llama ladrón también. Es de donde sale la palabra. Cabe señalar que Jesús fue tratado como un ladrón. El pastor no es ladrón. Su método no es de violencia o de fuerza. Su método es de guianza y cuidado. También vemos las ovejas siguen al pastor. En versículo 4, conocen la voz del pastor. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Él las llama por nombre y las guía. La idea es la familiaridad. El viejo escritor de viajes, H.B. Morton, compartió un relato. Temprano en la mañana vio un espectáculo extraordinario no lejos de Belén. Dos pastores evidentemente habían pasado la noche con sus rebaños en una cueva. Las ovejas estaban todas mezcladas y había llegado el momento de que los pastores fueran en diferentes direcciones. Uno de los pastores se paró a cierta distancia de las ovejas y comenzó a llamar. Primero uno, luego otro y luego 4 o 5 animales corrieron hacia él. Y así sucesivamente hasta que hubo contado todo su rebaño. Lo conocieron por su voz. Conocían al pastor. Las ovejas oyen la voz del pastor y responden. Incluso hay evidencia de que los pastores palestinos dieron apodos a sus ovejas. ¿Y por qué no? Le damos nombres a nuestros animales. Y ellos hacían lo mismo. Es lo que vemos aquí. Hay una intimidad entre las ovejas y el pastor. Tal intimidad no debe confundirse con timidez o debilidad. La tarea de un pastor requiere dedicación y coraje y vigilancia. Hoy en día pensamos en el pastor en términos de tierno cuidado y preocupación, pero por el rebaño. Si bien esto era cierto en el mundo antiguo, no debemos pasar por alto otras asociaciones con el término. El pastor era el gobernante absoluto del rebaño.
un autócrata. En Apocalipsis 2:27 dice que Jesús pastorearía ellos, es decir, a la iglesia de Tiatira, con una vara de hierro. Miqueas 5:2, Mateo 2:6 dice que de Belén vendrá un gobernante que pastoreará al pueblo de Israel. Por lo tanto, un pastor en el lenguaje bíblico es un gobernante. Y como su gobernante, no es de extrañar que leamos que el pastor los saca fuera. El papel y la función entre las ovejas y el pastor lo tiene claro. Y sabemos que las ovejas necesitan un pastor. Sabemos que las ovejas ocupan un pastor. La asociación cubrió una historia de Askam, Turquía, donde uno de las ovejas vagaban por un acantilado, luego por otro y luego por otro. En total, 1,500 ovejas lo siguieron por el mismo acantilado. El informante decía, al final 450 animales muertos yacían uno encima del otro en una pila blanca ondulante. Los que saltaron más tarde se salvaron ya que la pila se hizo más alta y la caída más amortiguada. No hay nada que podamos hacer, están todas desperdiciadas, dijo un miembro de una de las familias cuyas ovejas pastaban juntas en el rebaño. En su libro A Shepherd Looks at Psalm describió lo que sucede cuando una oveja es lo que se llama derribada, en cuyo caso una oveja acostada del lado ya no sentirá el suelo y entrará en pánico. La oveja se moverá sobre su espalda, donde se vuelve imposible que la oveja recupere el equilibrio. No hay otro animal que ocupe un líder fuerte. Las ovejas están completamente indefensas. Se podría decir entre todos los animales salieron por el extremo corto. Seguirán caminos que los llevará a lugares desolados, vagan sin rumbo fijo y a menudo hacia el peligro, como hay ilustrado. A veces se escucha como yo. Son indefensas. La existencia de las ovejas son la evidencia más compleja de la evolución. No hay evidencia que una oveja hubiera sobrevivido en la evolución. Versículo 4 nos dice algo acerca del estilo del liderazgo. Aquí en Occidente es probable que estemos más familiarizados con la idea de conducir animales, es decir, empujarlos desde atrás. En la historia del pastor vemos que el pastor va delante de las ovejas y puede hacerlo porque las ovejas conocen su voz y lo seguirán. No las empuja desde atrás. El éxodo de Israel de Egipto se describe en los términos de un rebaño guiado por su pastor. Salmo 77:20. Guiaste a tu pueblo como un rebaño por la mano de Moisés y de Aarón. Salmo 78:52. Entonces sacó a su pueblo como ovejas y los guió por el desierto como un rebaño. Y es precisamente porque las ovejas tienen una relación íntima con el pastor que leemos en el versículo 5. Un extraño no lo seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y esto es un negativo muy fuerte en el griego. Nunca seguirían a la voz de un extraño. Al parecer, así ha sido documentado. Los extraños, incluso cuando se visten con la ropa del pastor y tratan de imitar su llamado, solo logran hacer que las ovejas huyan.
Las ovejas conocen la voz de su pastor y no responden positivamente a la voz del extraño. Ahora, antes de que Jesús explique la historia, se nos dice que esta historia es una figura retórica y que ellos, probablemente los fariseos cerca de él, no entendían lo que él estaba diciendo, aunque ciertamente entendieron la historia. Lo que no entendieron fueron las realidades espirituales más profundas de la historia. Ahora les he dicho que esta historia nos enseña que Jesús es el legítimo cuidador de las ovejas. Seguro ya puedes ver cómo eso es cierto en esta historia, sin hacer una analogía de cada detalle. Es fácil ver cómo Jesús es ese pastor en la historia y nosotros somos las ovejas. Jesús quiere que veamos algunas analogías específicas que se encuentren en esta historia. Y entonces va a revelar en versículos 7 a 10, el buen pastor es el camino. El buen pastor es el preeminente proveedor de Dios. Versículo 11 a 18. El buen pastor es el principal protector de Dios. Versículos 27 al 30. El buen pastor es el camino principal hacia Dios. Versículos 7 a 10. La palabra inclusivo es una palabra de moda en nuestros días. La palabra simplemente significa que todos están incluidos. Las organizaciones a menudo tienen políticas inclusivas en las que se explique cómo proporcionarán un acceso igualitario a las oportunidades y los recursos. Muchas religiones no son inclusivas, pero exclusivas. Si no los crees, trata de compartir tu fe con un musulmán o un judío o un hindú. Y el cristianismo es una religión exclusiva. Es decir, como cristianos creemos que Jesucristo es el único Salvador y la fe explícita en Jesucristo es necesaria para la salvación. Es necesaria para la salvación. El cristianismo bíblico rechaza la idea de que una persona puede salvarse fuera de la obra redentora de Jesucristo. Jesús no es solo el camino, pero Él es el único camino. O en el lenguaje de Juan 10, Él es la puerta. De hecho, Jesús dice esto dos veces en nuestro pasaje. En el versículo 7, Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y el versículo 9 dice, yo soy la puerta. Entiendan que Jesús no es una puerta cualquiera. Él es la puerta. Él es la puerta. Hay algo exclusivo en la puerta. En Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es otra declaración exclusiva de Jesús. Era una exclusivista. No era inclusiva. La puerta, sin embargo, tiene características que no se transmiten bajo la imagen del camino. La puerta parece enfatizar que Jesús es el único camino hacia Dios. Incluso más que el camino. Si bien podríamos concebir más formas de llegar a la misma meta, no podemos encontrar otra forma de entrar si solo hay una puerta. Solo hay una puerta. En la historia del pastor, el redil tenía una sola puerta. Solo hay un punto de acceso a través del cual se mueven las ovejas, del corral al pasto. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, está diciendo que yo soy el mediador exclusivo de la salvación. Es lo que está diciendo.
El versículo 8 nos da de nuevo el contraste entre el pastor y los ladrones y salteadores, tal y como se contaba la historia. Estos no llegaron a través de la puerta, pero treparon por el muro. Versículo 1 dice eso. En versículo 8 dice, todos los que vinieron antes de mí, no quiere acusar a líderes como Moisés, Isaías y Jeremías. Él solo quiere que veamos la jerarquía judía de su día. Fíjate en el tiempo presente. Todos los que vinieron antes de mí son los ladrones y salteadores. Jesús condena a los líderes religiosos de su época porque no lograron acercarse a Dios a través de Cristo. Buscaban dar vida a otros, sin embargo no estaban dispuestos a entrar en la vida a través de Cristo y por lo tanto estaban condenados. Es posible que hayas oído hablar de cómo los pastores se acostaban en la puerta del redil de las ovejas. El pastor le mostró a George el redil de las ovejas y le preguntó, ¿ahí es donde van por la noche? Sí, dijo el pastor, y cuando están allí están perfectamente seguras. Pero no hay puerta, dijo George. Yo soy la puerta, dijo el pastor. George dijo, él no era un hombre cristiano, no estaba hablando en el lenguaje del Nuevo Testamento, hablaba desde el punto de vista del pastor árabe. Jorge le preguntó al pastor, ¿qué quieres decir con la puerta? Y el pastor dijo, cuando se haya apagado la luz y todas las ovejas están adentro, yo me acuesto en el espacio abierto y ninguna oveja sale sino a través de mi cuerpo, y ningún lobo entrará a menos que cruce mi cuerpo. Yo soy la puerta. Versículo 9-10. Vemos lo que sucede de aquellos que acceden al redil a través de Jesús, a través de la puerta. Estas ovejas serán salvadas y entrarán y saldrán a buscar pastos. Aquí tenemos una imagen completa de la bendición. Las ovejas han encontrado un pasto seguro. Tienen libertad de movimiento y seguridad y todas sus necesidades están cubiertas. Salmo 23:2. Él me hace recostar en verdes pastos. Él me conduce junto a aguas tranquilas. Una vez más, Jesús contrasta esa seguridad con los falsos pastores de su tiempo. En el versículo 10 dice que el ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Aquí Jesús apila 3 términos para subrayar los efectos devastadores de los falsos pastores: de robar, destruir y matar. Si bien podemos sentir cierto placer en la reprensión de Cristo a los falsos pastores, el panorama general es triste. Sencillamente no había puerta en su ministerio. Estos falsos pastores rechazaron a Cristo. J.C. Ryle dijo, si queremos conocer el valor del ministerio de un hombre, nunca debemos dejar de preguntar dónde está el Cordero, dónde está la puerta. Presenta a Cristo y le da el lugar que le corresponde. Es de cualquier ministerio. ¿Dónde está el Cordero? ¿Dónde está la puerta? Finalmente Jesús dice en el versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Literalmente, esto es algo así como para que puedan tener vida y tenerla en abundancia. Es abundancia en abundancia. Para las ovejas, esto significa que están gordas. Es estar abundante, contentas, florecientes y no están aterrorizadas por los depredadores. Para nosotros es probablemente una imagen de la vida eterna. Dicho esto, Jesús nos da una vida plena en aquí y ahora.
Salmos 23:5 dice, prepara mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. La abundancia de la vida apunta a la profundidad de la vida ahora y a la duración de la vida en la eternidad. No solo es la vida tan buena como puede ser, sino también vida más allá de lo que podemos imaginar. Por supuesto, una vida abundante no es una vida sin dolor. Más bien es uno de que usa el dolor para nuestro bien. Cuando centramos nuestras vidas en Cristo, no somos arrojados aquí y allá por esta vida, sino que somos llevados al centro tranquilo de la tormenta, confiando en que Dios nos tiene y que Él es el gran pastor y que nos guiará a las pasturas verdes. Muchas personas suponen que una vida abundante significa abundancia de cosas, mientras que el dinero puede comprarnos algo material. Ciertamente no puede comprarnos la verdadera satisfacción. Kent Hughes escribe, las escrituras escriben al gran pastor conduciendo a sus ovejas a verdes pastos, juntos a aguas tranquilas, persiguiendo a los perros callejeros, manteniéndolos alejados de las plantas venenosas, llevándolas al agua buena, asegurándose que tengan vida y abundancia, proveyéndoles todo para su salud. ¿Cuál es la calificación para tener esto? ¿Debe ser una oveja brillante, una oveja hermosa o una oveja energética? No. Es simplemente ser una oveja que sigue el pastor a donde quiera que él lo lleve, sabiendo que el pastor sabe lo que es mejor para la oveja. Versículos 7-10. Que Jesús es el camino a Dios. En conclusión, hay una historia de un soldado romano que se acercó a Julio César y le pidió permiso para suicidarse. El hombre era un miserable montón de sí mismo. César lo miró y le dijo, ¿has estado vivo alguna vez? Cuando tratamos de vivir nuestras vidas en nuestra propia manera, la vida es aburrida y desalentadora. Pero cuando caminamos en paso con Jesús, cuando vemos su presencia en nuestras vidas, llega un nuevo tipo de vitalidad, una vida abundante. Es solo cuando vivimos con Cristo que la vida se vuelve realmente digna de ser vivida y que comenzamos a vivir en el verdadero sentido de la palabra. Es por eso que Jesús dice que Él vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Para terminar, quiero volver de nuevo a esa pequeña frase en el versículo 9 que dice, si entramos a través de Él, entraremos y saldremos. Esta es una forma idiomática de describir una vida que es absolutamente segura y protegida. Se usa en diferentes lugares en la Biblia. Números 27:7 dice el sucesor de Moisés, José, el cual saldrá delante de ellos y entrará delante de ellos, el que los guiará y traiganlos para que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Bienaventurado serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Y el salmista se regocija en la certeza de Dios, que Dios lo mantendrá absolutamente seguro y salvo. Cuando descubrimos a través de Jesucristo cómo es Dios, un nuevo sentido de seguridad entra en nuestra vida, en cuyo caso la historia del pastor nos convence de que Jesús es el legítimo cuidador de las ovejas. Él es nuestro legítimo cuidador. Amén. Hay que orar.
Padre, con gracia te pedimos que seas nuestro pastor. Eres bueno en guiarnos, pero saber que tú compraste nuestra redención, que es algo que no hablamos esta noche. Pero estuvimos mal si no reconocemos que eres un pastor que no puede ser cualquier otro pastor. Eres pastor que dio su vida por sus ovejas. Tú nos compraste con la muerte sustitucionaria de tu Hijo. Entonces, Dios, nuestros corazones están llenos de gratitud y pedimos específicamente por esta congregación que están aquí, que si hay uno aquí que está batallando en confiar en ti, que tú eres el pastor de esta iglesia, de tu gente, de tu pueblo, que te pido que esta verdad de Juan 10 refleje en su vida, en esta iglesia, en mi vida, que tú nos transformes, ayúdanos a depender en ti y ver a ti como pastor, que dio su vida por las ovejas, que dio su vida por nosotros. Te pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén.